bonitas alabanzas, ¿verdad? Qué bonito es venir ante el Señor y cantarle y darle todas nuestras cargas y pedirle que nos ayude a salir adelante todos los obstáculos que nos vienen, porque en realidad es difícil, y especialmente en estos tiempos es más difícil, y ahorita aquí en este estado está más difícil todavía, y con la economía y todo, y los precios, la inflación, y ahorita necesitamos más del Señor, necesitamos de acercarnos. Dice un versículo que si nos acercamos a Dios, Él también se va a acercar a nosotros. So hay que acercarnos a Dios. Y quiero compartirles un tema que se ha compartido muchas veces, y es un tema que también he predicado de este tema, pero es algo muy importante porque yo he visto en mi caminar que es muy fácil desviarse uno del camino que vamos. La hermana dijo hace ratito como los hermanos que dejan de congregarse. Y así hay muchos hermanos donde quiera que dejan de congregarse, que no tienen una iglesia donde les hacen, como dicen en inglés, que les hacen fondo campo, que los tienen que hay hermanos que van a estar allí todo el tiempo, que puedan estar allí, que puedan aprender, puedan animar a uno, y también le puedan decir a uno las fallas cuando uno anda regando. Y cuando andamos de aquí para allá y para allá y para acá y para todos lados, pues se pierde eso, porque no hay esa contabilidad, esa responsabilidad. En inglés se dice accountability, no sé en español cómo se dice, más o menos igual, pienso, estoy inventándole, pero es algo muy importante. Y quisiera que volvieran sus Biblias al capítulo 7 del libro de Mateo, versículo 13 y 14. Y aquí nos habla nuestro Señor Jesucristo sobre dos caminos. Y todos saben de los dos caminos que hay. En realidad es verdad, hay dos caminos. Cualquier camino que usted agarre, hay dos. Uno de seguir a Dios y el otro es de seguir al pecado, seguir al mundo. Voy a leer el versículo 13 y 14. Dice: entrar por la puerta estrecha, porque ancho es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Padre, le pido su unción esta tarde, Señor, que me unja con su Santo Espíritu, que todo lo que salga de mi boca sean palabras dadas por usted, Señor, que nos revele el mensaje que usted tiene para cada uno de nosotros esta tarde. Se lo pido en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí nuestro Señor Jesucristo nos está hablando una verdad de dos caminos. Entonces, uno de los caminos es fácil, no hay reglas, usted las va inventando como va, puede hacer lo que se le dé su gana. Incluso si decide tomar ese camino ancho, ese camino fácil, muchas de las veces puede terminar en la prisión o en la cárcel o hasta en la muerte. Pero ese camino que es ancho es fácil porque no hay reglas, no hay nadie que te diga nada, puedes hacer lo que tú quieras, tú puedes dictar tu vida a conforme tú quieras. Puedes ir haciendo las reglas como te parezcan mejor, porque no estás viviendo con temor de Dios, reverencia a Dios, no estás tomando en cuenta a Dios para nada. Y desafortunadamente así hay muchas personas, incluso creyentes, que se desvían, empiezan bien. No sé si les ha tocado, a mí me ha tocado, debo tener casi como 20 años de cristiano, de seguir a Cristo, y me ha tocado ver muchas personas que empiezan bien, empiezan fuertes, y al poco tiempo ya no están. Se desvían por el camino de seguir a Cristo y se dejan ir tras el mundo, se dejan ir tras las riquezas, se dejan ir tras el pecado. Porque el pecado es fácil. El pecado te va a dar lo que tú quieras, porque muchas de las veces cuando venimos a Cristo éramos pecadores, todos ya lo somos, pero estábamos deliberadamente viviendo en el pecado. Sirvíamos a la oscuridad, sirvíamos al diablo. Entonces el diablo sabe todas nuestras debilidades, las tuyas y las mías, porque antes le sirvíamos a él.
y Él va a saber en qué áreas estamos propensos a caer, porque ya lo estuvimos sirviendo a Él y sin saberlo lo servíamos. Vivíamos en la oscuridad, vivíamos sin reglas, vivíamos sin Cristo, vivíamos sin la autoridad de Dios en nuestra vida. Y por eso es de que muchas personas, muchos creyentes vienen a Cristo y al poco tiempo se desvían y ya no los ves otra vez. Yo recibí al Señor en la cárcel, la prisión, y allí habían muchos hermanos que llegaban de la cárcel, que los agarraron, que eran cristianos, y llegaban. Entonces el pastor que estaba allí se agarró y decía, bueno, pues si yo apenas recibí a Cristo, quiero saber por qué es que están aquí, qué hicieron, cómo la regaron, para yo no regarla y también volver a venir aquí a este lugar, porque yo sé, y eran personas que estaban en el evangelio desde chiquitos, que se habían convertido, incluso había personas que habían estado en el mundo, habían recibido a Cristo y se habían ido otra vez al mundo. Y el pastor dijo que lo que todos dijeron en común, que el primer paso que hacían, se dejaban de congregar en la iglesia, dejaban de ir a la iglesia, dejaban de tener comunión con los hermanos, y que ese era el primer paso, que dejaban de ir a la iglesia, ya no atendían a la iglesia, y dejaban de ir a la iglesia, y poco a poquito, y ya cuando estaban bien enredados en el pecado y en el mundo. Por eso nos dice el Señor que no dejemos de congregarnos, que no dejemos de buscar a Dios, de venir y alabar a Dios, porque es una importancia que lo hagamos parte de nuestra vida, es de reconocer y venir y dar honra y gloria a Dios, porque todavía estamos vivos, nos ha permitido otro día de vida. Amén, gloria a Dios. Hay dos caminos, nuestro Señor Jesucristo dice que hay dos. Uno está fácil, espacioso, y ese camino lleva a la destrucción, a la perdición. Y ese camino es el camino que seguimos la carne. Quisiera que fueran a Galatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Aquí está hablando el apóstol Pablo de las obras de la carne. Estas son las obras que los creyentes, que tú y yo y todo ser humano aquí en la tierra batalla con estas cosas. Hay temporadas que estamos bien caminando rectamente, y hay temporadas que nos hacen enojar, nos prenden un cerillo y explotamos y empezamos a actuar como la carne. Pero vamos a leer todas estas cosas que están aquí, el versículo 19 al 20, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, las hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto, como lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si usted quiere vivir practicando, o yo queremos vivir practicando estas obras de la carne, aquí clarito dice que no vamos a heredar el reino de Dios. Entonces unos dicen, pues se pierde la salvación. No se pierde, hay mucha controversia sobre eso. Se han dividido iglesias sobre ese tema, que cuando dicen que ya soy salvo. Lo que yo siempre digo es de que yo no quiero hacer find out cuando llegue allá. Hay que seguir caminando en el Espíritu, obedeciendo lo más que podamos al Señor. Claro que si alguien practica estas cosas y se arrepiente y le pide perdón al Señor, dice la palabra que el Señor es justo y fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero sigue todas estas cosas. En el versículo 19 empieza con pecados
que tienen que ver con la sexualidad, con el cuerpo, el adulterio, la fornicación, inmundicia y lascivias, que son lujurias incontroladas. Son personas que no se pueden controlar a sí mismos, que no tienen control de su cuerpo, que no tienen dominio propio. Son personas que se dejan llevar por los impulsos, por las emociones, por lo que ves algo, una tentación, y te dejas llevar por eso. Nuestro Señor Jesucristo lo puso más fácil. Dijo que todo el que mirara a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Hasta el simple hecho de mirar a una persona y codiciarla para tenerla, ya está cometiendo un adulterio en el corazón. Y eso es lo que muchas las veces dice uno: no, pues yo no hago eso, yo no cometo eso. Pero el Señor dice claro, nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5:28 dice que el que mira a una mujer y viceversa para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Somos culpables, y lo dijo de la manera de nuestro Señor Jesucristo, para que los que cometen eso no los miren para abajo, para que vean que todos caemos en la categoría cuando hacemos eso. Todos fallamos en esa área. Si estamos codiciando al sexo opuesto y estamos allí como babeando y deseando, como dice, con lascivia, estamos cometiendo adulterio, porque estamos allí haciendo cosas que no le agradan al Señor. Miren lo que dice el versículo 16 de este mismo capítulo. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, para no hacer estas cosas, tenemos que andar en el Espíritu, caminar en el Espíritu, en las cosas que agradan a Dios. Recordar que los que somos de Cristo tenemos al Espíritu Santo que vive y mora dentro de nosotros. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo vive y mora en cada creyente. Por eso es muy importante que si estamos haciendo estas cosas, arrepentirnos y voltearnos para con el Señor. Y si estamos batallando, hay que pedir oración, ayunar, pero no quedarnos en esa condición. Porque recuerden el versículo que si no hay un arrepentimiento, de nada sirve. Tiene que haber un arrepentimiento genuino. En un arrepentimiento genuino es de que tú le das la espalda al pecado y te volteas para con Dios. Porque muchas veces nos gusta hacer vueltas de 360. Empezamos el pecado, vamos con Dios y le pedimos perdón, y de ratito ya estamos otra vez haciendo la misma cosa. Por eso tiene que haber un arrepentimiento. El versículo 20 habla de nuestra adoración con Dios. Dice: idolatría, hechicerías. Esas dos palabras, idolatría, es algo que está tomando el lugar de Dios en nuestro corazón. Puede ser una estatua. Si usted va y se hinca ante una estatua, o va y adora un cuadro o algo, está cometiendo adulterio. Algo que no es Dios y que está poniendo su confianza en Él. Es cometer adulterio espiritualmente contra Dios. Es lo mismo del adulterio, pero ya es más grave porque es espiritualmente contra Dios. Las hechicerías es cuando van las personas que les van con los brujos, que para que les den limpias o que les den las cartas. Todo eso son hechicerías. Es ir y consultar al reino de las tinieblas. Los que practican cosas así están cambiando de lado completamente y yéndose a la oscuridad. Hay muchas, y fíjese, esta carta fue hecha para los creyentes. Pues si usted dice, no, pues eso no pasa en la iglesia, pues cómo no, si aquí dice y está dirigida a los creyentes, está dirigida a ti y a mí. Y el Señor nos está exhortando aquí, diciéndonos que pongamos atención y que no nos hagan los ídolos. Un ídolo es el que está tomando el lugar de Dios en nuestro corazón. Si yo le hago una pregunta a usted y usted se puede contestar ahorita, ¿qué es lo que más quiero? Amo. Si no fue Dios, esa respuesta probablemente es un ídolo que hemos hecho. Porque Dios quiere que lo amemos a Él primero, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todo nuestro ser.
Si dijimos, no, pues quiero tener una casa, un carro, pues ese es nuestro ídolo, que está tomando el lugar de Dios. Y muchas de las veces podemos hacer los ídolos, nuestra familia puede ser un ídolo, que la estamos poniendo antes que Dios. Pero cuando hacemos eso y idolatrizamos a nuestra familia, déjate digo que Dios es el que tiene la última palabra. Así como nos la dio, así nos la puede quitar. Por eso es muy importante reconocerlo a Dios y solo a Dios. Otra cosa que también pasa a ser un ídolo, el dinero también pasa a ser un ídolo. Cuando nos esforzamos tanto en querer acumular riquezas, querer acumular cosas materiales, querer acumular cosas aquí en esta tierra, pasa a ser un ídolo. Hasta nosotros mismos nos podemos hacer nosotros un ídolo. Yo hago esto otro, tengo que hacer. Si no fuera por mí, nada de esto estaría funcionando. Y nos exaltamos haciéndonos nosotros también un ídolo. Yo. Por eso, y si no fuera por yo, no hubiera pasado eso. Es que el ser humano muchas de las veces nos gusta el reconocimiento. Nos gusta que las demás personas reconozcan que es por nosotros, pues en realidad nosotros no es nada, la obra es de Dios. Todo lo que tenemos es de Dios. Todas las bendiciones que hemos tenido es porque Dios nos las ha permitido que las tuviéramos. Amén, amén. Dice un versículo que todo el mundo y su plenitud es de Dios. Nosotros somos simples administradores de las cosas que nos permite tener. Y así como nos las da, también nos las puede quitar. Y por eso es muy importante de no tener ídolos, sino solamente a Dios. Ahora viene la tercera parte de los deseos de la carne, que tratan con las demás personas. Está hablando de nosotros, de nuestro cuerpo, está hablando de nuestra relación con Dios. Ahora está hablando de cómo tratamos a las demás personas. Y el segundo mandamiento dice nuestro Señor Jesucristo que después de amar a Dios tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y es donde todos fallamos, en amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es donde todos fallan. Miren lo que dice aquí el versículo 20, dice: y lo que hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. ¿Cómo tratamos a las demás personas? Siempre estamos a la defensiva, queriéndonos pelear, argumentar, a ganar la batalla cuando empezamos a platicar con las demás personas. Muchas de las veces podemos agarrar esa actitud de estar siempre en la defensiva. Pensamos que todos nos están atacando y luego tal y terminan de decirnos y ya estamos contestándolos, peleándoles para atrás, echándoles pleito. Tenemos enemistades. Y esto pasa en la iglesia, pasa en nuestros trabajos, pasa con nuestros familiares también. Por eso muchos de los seres queridos no vienen a la iglesia, porque nos conocen y saben que muchas de las veces no hemos cambiado nuestra actitud. Seguimos peleándonos, aporreándonos a nuestros seres queridos, hablándoles, gritándoles. Y nosotros no lo vemos, pero nuestros seres queridos lo ven. Cómo les hablamos, cómo los tratamos. Por eso dice enemistades. Muchas de las veces hacemos hasta nuestros seres queridos enemistades contra ellos. No cuidamos lo que les decimos y hasta los ofendemos y ni perdón pedimos. Y dicen, no, acá es mi hermano, mi hermana, no le hace. Pero no nos importa, y es algo muy importante porque el Señor aquí lo está mencionando. Enemistades, pleitos, celos. Muchas de las veces nos dan celos por las demás personas. ¿Por qué ellos los ha bendecido Dios y a nosotros no? ¿O por qué ellos tienen eso y nosotros no? ¿O por qué esto otro y yo no? ¿Y por qué yo estoy batallando? Y yo te he servido bien, Señor, y he estado aquí atentamente sirviéndote. ¿Por qué? ¿Y por qué? Y muchas de las veces pueden entrar celos, y tenemos celos de las demás personas. Celos porque Dios los ha bendecido más que a nosotros. Por eso dice que no tengamos celos. La otra palabra que sigue, iras, que te dicen una palabra y luego explotas como un volcán. Como que estabas esperando para que te dijeran eso
y en vez de agarrar, te agarras gritando hasta lo que no debiste de haber dicho. Y tiene que tener uno cuidado, porque todo lo que decimos ya no lo podemos traer para atrás. Nuestras palabras tienen poder para dar vida o para dar muerte, para destruir o para bendecir y para levantar. Yo siempre he dicho que si no tenemos nada bueno que decir, mejor no díganos nada, porque muchas de las veces nos gusta hablar de más. Hasta nos gusta, como dicen por ahí en México, que nos gusta ponerle crema a los tacos. Hasta nos agarramos aumentándole más y exagerando las cosas. Eso nos gusta hacer eso, iras. Especialmente si alguien nos hizo enojar o alguien habló mal de nosotros, se nos dan ganas de desquitarnos, y ahora sí, ahí te voy, ahora sí van las mías, agárrate. Y todos lo hacemos, y esas son obras de la carne, y muchas veces lo hacemos sin querer, pero perjudicamos a las demás personas, pero nos perjudicamos a nosotros también. Por eso estas son las obras de la carne: contiendas, estar argumentando todo el tiempo. Así tengo un hermano mío que siempre da la contraria en todo. Tal y terminas de hacer algo y da la contraria, y muchas veces hasta nosotros mismos aprendemos y empezamos a dar la contraria de todo. Viene una buena idea y luego la contraria, porque yo no la saqué, no fue mi idea, ¿cómo va a ser eso? Y nos agarramos con contiendas porque alguien nos ganó la idea mejor que la de nosotros. O por otras cosas agarramos las contiendas. A lo mejor hay cosas en nosotros que tenemos enojo, tenemos celos, y por eso empiezan las contiendas. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude con estas cosas. Disensiones es la otra palabra. Disensiones es como riñas, tener como algo, como un pleito, como dicen allá en México, como un pleito casado entre familias de generaciones y generaciones, que ya están allí en pleito, que ya lo que aquella persona diga, sea bueno o sea malo, automáticamente está mal, porque tienes una riña con aquella persona. Hay pleito ya casado, hay pleito, hay enemistad, y no importa lo que la otra persona diga, bueno o malo, ya estás en la defensiva en contra de esa otra persona. Eso es no saber perdonar. Gracias a Dios que no es como nosotros. Dios nos perdona y ya no se acuerda más de nuestros pecados cuando le pedimos perdón. Así de grande es Dios. Dios no es como tú y como yo. Y alabado sea el Señor por eso. Amén. La otra palabra que sigue allí, herejías, es como falsa doctrina. Muchos de nosotros traemos creencias que nos enseñó nuestro abuelito, nuestra abuelita, que no eran creencias bíblicas. Creencias que les enseñaron los abuelos de los abuelos de los abuelos de ellos. Me acuerdo cuando estaba chiquito, que te agarraban y que te limpiaban con un huevo, y luego que te agarraban ramas de pirul y ahí te agarraban y luego quebraban un huevo, y luego después en la mañana que no sé qué, y todas esas enseñanzas que usted cree, esas no están en la Biblia. O que ponte que para la buena suerte, que para que alejes a los demonios, y que esta va a alejar que este brazalete te va a alejar las malas envidias, o que ¿usted cree que el enemigo le va a hacer caso a eso? No, el enemigo tiembla al nombre de Cristo Jesús. Dios nos dio autoridad a todos los creyentes de echar fuera demonios en el nombre de Cristo Jesús. Por eso dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, porque en el nombre de Jesús hay poder. Y con el nombre de Jesús echamos fuera demonios, en el nombre de Jesús ponemos manos sobre los enfermos y sanan, en el nombre de Jesús hacemos milagros, hacemos grandes cosas en el nombre de Jesús. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Marcos 16:16. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en sus manos serpientes y no les harán daño. Beberán cosas mortíferas y no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Amén.
Y eso es en el nombre de Jesús. Por eso es muy importante estar caminando en el Espíritu para que ese poder de Jesús esté activo en nuestra vida, y cuando invoquemos el nombre de Jesús salga con poder y autoridad. Porque si estamos actuando en la carne y no nos hemos arrepentido, ¿usted cree que vamos a poder hacer correr al enemigo? Va a decir, no, pues tengo esto contra ti. No te has ni arrepentido, estás haciendo lo mismo. Te tengo allí atado en el pecado. Por eso es muy importante caminar en el Espíritu, andar en el Espíritu. Por eso Jesús dijo, hay dos caminos. El fácil, allí no se manifiesta el poder de Dios. Allí se manifiesta la destrucción, el pecado, se demuestra todas estas cosas que estamos mirando aquí. Y muchas de las veces los pastores no les gusta predicar estas cosas porque muchas de las veces fallan en estas áreas, o la gente se incomoda o no les gusta, pero aquí está en la Biblia y es la palabra de Dios. Y mi trabajo es de exponer y leer lo que el Señor nos pone en su palabra. No puedo quitarle y no le puedo añadir. Y aquí está esto, y el Señor nos está dando esta advertencia sobre estas cosas. El versículo 21 dice envidias y homicidios. Muchas personas envidiosas, especialmente cuando Dios te empieza a bendecir y se empieza a ver la bendición de Dios sobre tu vida, va a acumular envidias de tu prójimo. Y esas envidias son malas, y también pasan aquí en la casa de Dios, y entre hermanos de Cristo también pasan, y en todas partes pasan, porque recuerden, esta fue escrita para los creyentes. Y habían hermanos envidiosos, y en las iglesias va a haber envidias, van a haber personas que quieren una posición, que yo quiero esto, que yo quiero esto otro. En las casas, ¿cuántas familias no se pelean por envidias, por herencias? Y hay envidias, y las envidias no son buenas, porque las envidias te llevan a cometer un homicidio. Quisiera que fuéramos a Génesis capítulo 4, versículos 5 al 8. Génesis 4, Caín y Abel. Un hermano mata al otro hermano por envidia, porque uno fue y uno le dio de lo mejor que tenía a Dios y el otro no. Y Dios aceptó el sacrificio de uno y del otro no. Y mire lo que dice aquí el versículo 5, dice, pero no miró el versículo 5, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín a gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Son los dos caminos. El pecado está a la puerta. Y luego dice, y con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Fíjese las envidias. Porque la ofrenda de Abel fue agradable a Dios y la de Caín no. En las propias familias se levantan las envidias. En la propia casa de Dios se levantan las envidias. Y las envidias te llevan a ser un asesino. Por eso, si tenemos envidia de las demás personas, es algo tremendo. Hay que pedirle al Señor que nos ayude a estar satisfechos con lo mucho o poquito que nos ha dado. A cabo, nunca vamos a estar completamente satisfechos. El ser humano siempre va a querer más.
Mientras estamos aquí siempre vamos a estar trabajando para querer salir más adelante y más adelante y más adelante. Solamente encontramos satisfacción verdadera es cuando vinimos ante los pies de Jesús y dice: Señor Jesús, aquí estoy, te entrego mi vida, te entrego todo mi ser, toma control de mi vida. Mientras no hagamos eso, vamos a estar luchando, queriendo más y más y más y más. Y cuando queremos más y más y más y no hacemos caso a Dios, vamos a tomar ese camino que lleva a la perdición, ese camino fácil, ese camino porque vamos a poder hacer lo que queramos, vamos a poder transear, vamos a poder hacer lo que quieran. Por eso nos dice el Señor, hay dos caminos. El fácil, tú haces las reglas, te lleva a la perdición. El otro camino es el camino que dice nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Mateo capítulo 7, versículo 17, versículo 14. Dice: porque ancha es la puerta y angosto es el camino que lleva, que estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El camino del Señor, la puerta está estrecha, está chica. El camino está angosto, está un poquito más difícil. Si te sales de ese camino angosto, te desvías. Son pocos los que se van siguiendo el camino de Jesús. Son pocos. Para el camino ancho, fácil del pecado, hay muchos que se van por ese camino, pero no tenemos que tomar ese camino. Moisés nos dio un gran ejemplo. Moisés prefirió sufrir con su pueblo y ser maltratado que dejarse llamar como el hijo de la hija del faraón. Dice que prefirió ser maltratado que gozar de los deseos placenteros del pecado. El pecado es placentero, por eso hay tanta gente que lo practica. Es placentero, te trae satisfecho a tu carne por un ratito. Por eso cuando hablas mal y empiezas a criticar de las demás personas, hasta se ríe uno, jijiji, jajaja, porque te hace sentir bien en un ratito. Por eso cuando vas y haces cosas que no debes, te haces sentir bien, pero cuando llega la realidad, las consecuencias ya no son agradables. Entra la destrucción, entra el pecado, y el pecado va a ser una cosa, te va a agarrar y te va a destruir y te va a matar, te va a llevar al desenfreno. La otra palabra que no hablamos era de borracheras. Las borracheras también es pecado. Lo dice en la palabra de Dios, ya había en aquellos años y continúa habiendo. ¿Y por qué? Las borracheras, estás permitiendo que otras cosas estimulen tu manera de pensar y de cómo actuar. A muchas personas se hacen violentos. ¿A cuántas personas no los han matado porque se emborrachan y se ponen a pelear? No controlan el alcohol. El alcohol le saca lo valiente a las personas. Decía mi abuelito que los panteones están llenos de pura gente valiente, gente que se emborrachaba y andaba de peleoneros y no la lograron. Entonces tenemos que poner atención a estas exhortaciones que nos está haciendo el Señor. El pecado es placentero en un tiempo, pero después llegan, así como las borracheras para el día siguiente que le da la cruda, el pecado es lo mismo. Después vas a sentir las consecuencias del pecado y no son agradables. Trae una separación de nosotros con Dios. Quisiera que fuéramos a Deuteronomio capítulo 30. Es algo muy importante que Dios le dijo a los israelitas. Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 y 16. Y le dice:
aquí les está hablando a los israelitas antes de que recibieran la tierra prometida. Mire lo que les dice: mire, yo he puesto delante de ti hoy la vida, el bien y la muerte y el mal, porque yo mando hoy que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entrarás para tomar posesión de ella. Es lo mismo que nos está diciendo Jesús. Hay dos caminos. Aquí les está hablando un poquito más fuerte. Hay la vida y hay la muerte. Hay la bendición y hay la maldición. ¿Cuál vamos a escoger? Dios nos dice que escójanos el de la vida, que escójanos a Jehová, que escójanos a Jesús. Hay que escoger a Jesús y seguir a Jesús. Para así como los israelitas iban a tomar esa tierra prometida, hay que escoger la vida para que entrenos a esas y puedan recibir esas bendiciones que Dios tiene para ti y para mí. Todos quieren ser bendecidos. Yo sé que usted quiere ser bendecido, porque yo quiero ser bendecido y quiero que toda mi familia sea bendecida. Y estoy seguro que usted también quiere eso, que esté llena de bendición. Pero para poder obtener esa bendición tenemos que amar al Señor y seguirlo a Él. Escoger la vida, escoger la bendición. Porque cuando no escogemos al Señor, miren lo que dice el versículo 17 y el 18, dice: mas si tu corazón se apartare y no oyeres, te dejares extraviar e inclinares a dioses ajenos y les serviréis. Yo os protesto hoy que de cierto pereceréis y no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vayas, pasando el Jordán para entrar a posesión de ella. Cuando escogemos seguir la carne y no nos arrepentimos, téngalo por seguro que estamos escogiendo la muerte, estamos escogiendo la maldición, estamos dándole entrada a que el enemigo venga y destruye todo lo que hemos construido, y todos esos efectos los pagan nosotros y nuestros seres queridos. Nuestros familiares más cercanos pagan esas consecuencias. Por eso es muy importante que hoy, en el primer mes del año, escójanos la vida. Cuando te llegue la tentación, digas: yo escojo la bendición, yo escojo la vida, yo escojo a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Mire lo que dice el versículo 19-20: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que he puesto delante de ti, delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. No nomás es para mí, sino para mi descendencia. No nomás es para ti, es para tu descendencia. Dios ha puesto dos caminos: la bendición y la maldición. Hay que escoger la vida. Dice Dios: escoge pues la vida. Dios nos da la clave, que escójanos la vida, que lo escójanos a Él. Y el versículo 20 dice: amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz. La manera que atendemos a su voz es leyendo la palabra de Dios, la Biblia. Que obedezcan a su palabra, que sean los hacedores de la palabra de Dios, que oigan su voz, que no sean los oidores olvidadizos, que oímos y que vinimos y que ya salimos de aquí, llegamos a nuestro carro y se nos olvidó y ya no volvimos a leer la palabra de Dios hasta la semana que entra. Por eso es muy importante que atiendan la voz de Dios y dice: y siguiéndole a Él, porque Él es la vida para ti. Siguiéndole a Él es algo que tenemos que hacer continuamente, minuto tras minuto, segundo tras segundo, siguiendo al Señor. No seguimos a pastores, no seguimos a Él, seguimos a Cristo Jesús, porque Él es el autor de la vida. Él es el que nos da la vida, Él es el que nos da la bendición.
Y es todo, hermanos. Espero que haya sido de edificación. Los aplausos sean por el Señor. Y vamos a ponernos a orar. Si alguien tiene alguna petición, podemos orar por usted. Vamos a orar por sanidad. Si hay alguien que está enfermo, que el Señor sane. Vamos a unirnos todos como el cuerpo del Señor, de Jesús. ¿Sí, hermano? Hermano, yo quiero que oremos por nuestra hermana Hortensia. Ella ha tomado una decisión y pues que Dios sobre la decisión que ha tomado. Ella ya no quiere hacerse las quimioterapias porque se siente muy mal y ha decidido dejarlas. Entonces ella siente que se siente mejor sin que le hagan eso y pues está en el nombre del Señor. Bueno, y yo le prometí a ella que íbamos a orar por ella este momento. Vamos a unirnos todos. La oración tiene poder. Amén. Dice la palabra que donde están 2 o 3 reunidos, allí está el Señor en medio. Y vamos a orar. Padre Santo, queremos levantar a nuestra hermana Hortensia, Señor, que ha tomado una decisión, Señor. Pedimos, la levantamos, es su hija, Señor. Ayúdela, Señor. Tome control de su vida, Señor. Dele fuerzas, dele poder, Señor, y obre en su vida, Padre. Se lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Le pedimos que haga un milagro en su vida, Señor, que la fortalezca donde está, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. También queremos orar por César, Señor. Usted sabe las condiciones, cómo está, cómo se encuentra, Señor. Oramos por liberación, si necesita liberación. Oramos por salvación, Padre. Lo ponemos a este varón en sus manos, Señor. Usted sabe lo que realmente necesita y lo levantamos y lo ponemos en sus manos, Señor. También queremos orar por todos los que estamos aquí, Señor. Si hay alguien que está enfermo, en el nombre de Cristo Jesús, reprendemos esa enfermedad. Clamamos la sangre de Cristo sobre todos los que estamos aquí y nuestros seres queridos, Señor. Le pido que nos dé la habilidad, nos ayude, nos dé la fuerza de escogerlo a usted, de escoger la vida, escoger la bendición cuando vengan esos deseos carnales, Señor. Que puedan recordar a usted que usted es el dador de vida, Señor. Que usted es el camino que debemos seguir, Señor. Le pido que no permita que nos desviemos a la izquierda ni a la derecha, sino que síganos siguiendo a Cristo Jesús, Señor. Le pido que reviva nuestro ser con una fuerza sobrenatural, Señor, su poder de su Santo Espíritu, que encienda esa pasión en nuestros corazones por usted, Padre. Que nos ayude a caminar rectamente, Señor, que quite toda piedra de tropiezo, toda duda, todo lo que el enemigo trajo para mal, Señor, lo reprendemos y lo echamos fuera en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Le pido que nos ayude en nuestro caminar diariamente, que nos ayude a buscarlo a usted, Señor, y confiar solo en usted, Padre. Se lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.